Mi desventurado corazón, capítulo 6, de Bárbara Cartland. Mi abuelo se fue a la biblioteca y nos quedamos solos. Es agradable el canadiense. ¿Tienes idea de quién es? Sin saber por qué, presentí que la pregunta que me hacía Peter era peligrosa. Hay muchos Grant en Montreal. Le preguntaría acerca de él a papá cuando le escriba. No me explicó cómo no te conocía. Hay tantas muchachas bonitas en esa ciudad como para que pasaras inadvertida. Gracias por el cumplido. Lo digo en serio. Munro entró con una botella de jerez y Peter me sirvió una copa. Me gusta este lugar, dije. ¿Por qué tenemos que irnos mañana? No podríamos quedarnos otro día más. Pensé que estabas ansiosa por volver a Londres. Me volví hacia la chimenea para que no viera la expresión de mi cara. Me consideras muy débil, pero empiezo a perder la esperanza de encontrar a los asesinos de tío Edward. Sé que fui yo quien te convenció, pero ahora ya no estoy tan segura de que lo logremos. Me perturbaron mucho nuestras experiencias. Para mí fueron lo mejor que me ha sucedido nunca. ¿Por qué? Pregunté sin pensar. Porque me permitieron conseguirte. Sus palabras me molestaron. Yo no estaría tan segura, contesté, provocativa. ¿Soy presuntuoso? No era esa mi intención. Me prometí ser muy gentil contigo, ir con lentitud y esperar a que aprendas a quererme. Cumpliré mi promesa. Hablaba con solemnidad y me sentí muy mal al pensar que ya lo engañaba. Pero era imposible decirle la verdad. Tenía miedo, no solo de Peter, sino de no ver nunca más a Tim. En ese momento decidí que debía tomar las riendas de la situación y hacer ver a Peter lo que deseaba de nuestro matrimonio, sin dejar que me venciera el temor ni la cobardía. Quiero que seamos amigos, Peter, buenos amigos. Creo que sería la mejor base para nuestro matrimonio. Peter pareció titubear y luego puso una mano en mi hombro. Seremos amigos, Mela, dijo con un suspiro. Se inclinó y me besó la frente. Hasta que pueda lograr que me ames, añadió con voz decidida. Creo que mi noche de bodas fue la más extraña que nadie ha tenido jamás. Para empezar, cuanto más pensaba, más culpable y perturbada me sentía. Tal vez si yo hubiera tenido la sublime nobleza del personaje de un libro, le habría dicho a Tim que ya todo había terminado entre nosotros y que, por ningún motivo, debía volver al castillo, que mi deber era irme lo más rápido posible y pedirle que me olvidara. Pero como no soy una heroína de novela, sino solo un ser humano y muy desdichado, no hice ninguna de esas cosas. Mientras me vestía, me detestaba. Siempre había sido recta y sincera, o al menos eso pensaba. Ahora comprendo que es fácil ser así cuando no se tiene nada que ocultar. ¿Qué voy a hacer?, me preguntaba una y otra vez. ¿Qué voy a hacer? No parecía haber salida, pero como mujer, a pesar de mis problemas, intenté estar esa noche lo más bella posible. Me puse un traje largo de terciopelo negro con pechera de encaje y, al bajar por la escalera, tal vez podía yo recordar a mi tatarabuela, pero no había nada de antiguo en las miradas de admiración que me dirigieron tanto Peter como Tim. Como era un secreto la fecha de mi boda, Tim no se enteró de que formaba parte de los asistentes a mi cena nupcial. Peter me dijo que se había publicado el anuncio en los periódicos, sin determinar la fecha. Pasado mañana, me había dicho, es 1 de abril. Así que cuando nos pregunten cuándo nos casamos, podremos contestar vagamente que el mes pasado, y así daremos la impresión que fue mucho antes, sin tener que mentir. Hablamos de eso antes de la cena, mientras Tim estaba en la biblioteca con mi abuelo, pero por la expresión que tenía al volver, noté que se había aburrido mirando los libros. Tim no lee mucho. Recuerdo que yo solía disgustarme porque nunca leía la novela que estaba de moda, y yo no podía discutirla ni comentarla con él. Peter, en cambio, es un ávido lector. Lo descubrí cuando estábamos en Glasgow. Yo me considero buena lectora, al menos desde el punto de vista canadiense, donde la gente trabaja tanto que no le queda tiempo para leer. Había disfrutado mucho de poder comentar libros y autores con Peter, pues jamás había podido hacerlo antes con un hombre. Pobre Peter, creo que se llevará muchas desagradables sorpresas conmigo. Y es tan amable.
que me siento avergonzada al pensar que lo engaño. Durante la cena se cruzaron nuestras miradas, y levantó su copa para indicar que bebía a mi salud. Le sonreía como respuesta, y cuando vi que Tim me miraba con expresión asesina, también me sentí culpable con él. Oh, Dios, ¿por qué la vida es tan complicada y difícil? A veces llego a pensar que lo único que puedo hacer es desaparecer, huir de ambos y empezar de nuevo, en otro lugar y con otro nombre. Pero como ello no es posible, tendré que buscar la mejor solución a mi alcance. Después de la cena, pasamos al salón, y mientras Peter colocaba unos leños en la chimenea, Tim aprovechó para decirme: «Tengo que verte, mi amor. Reúnete conmigo aquí, después de que todos se acuesten». No tuve tiempo de contestar antes que Peter volviera a sentarse a mi lado, y Tim me miró toda la noche con ojos interrogantes. Parecía tan desdichado que poco después, incapaz de tolerar más aquella situación, asentí con la cabeza, solo por el placer de ver la expresión de alivio que reflejó su rostro y saber que estaba complacido. Charlamos hasta cerca de las 11, cuando me puse de pie y anuncié que deseaba retirarme. Todos nos despedimos y el abuelo pidió a Peter que apagara las luces. Mientras me vestía para la cena, Munro había llevado las cosas de Peter al vestidor adjunto a mi habitación y comprendí, ruborizada, que suponía que compartiríamos el mismo dormitorio. Al subir por la escalera para dirigirme a mi habitación, me pregunté cómo podría bajar a ver a Tim y qué sucedería si me esperaba por horas y horas. Pobre Tim, pensé, y decidí que debía encontrar la manera de verlo. Teníamos tantas cosas que decirnos y tantas explicaciones que darnos. Llamaron a mi puerta. Era Peter. «¿Puedo pasar a darte las buenas noches?», preguntó. «Por supuesto». Me senté en la alfombra frente a la chimenea, donde ardía el fuego. «¿Le preguntaste a mi abuelo si podemos quedarnos otra noche?». Peter se sentó en un sillón junto a la chimenea. «Tengo que regresar a trabajar. Será mejor que sigamos nuestro plan original», me respondió. Quise discutir, pero me dije que era mejor no hacerlo. Tim había mencionado que iría a Londres. Podía verlo después allí. Advertí que en ese momento era demasiado grande el problema de permanecer ambos bajo el mismo techo. «Está bien, si así lo prefieres. No fue una luna de miel que digamos, ¿verdad? Tal vez después podamos tener otra, una verdadera». Peter enfatizó las dos últimas palabras y comprendí a qué se refería. Extendí mis manos hacia él. «Quiero que primero seamos amigos». Peter tomó mis manos entre las suyas. «Yo también quiero que seamos amigos, Mela. Pero no olvides que te amo». «No lo olvidaré, por supuesto». «Me temo que seré un marido muy celoso. De hecho, ya lo soy. Detesto que los demás te miren. Eres tan hermosa que sé que no puedo evitarlo. Pero eres mía, y quiero asegurarme de que ni tú ni nadie lo olviden». Sentí miedo. La voz de Peter era muy profunda. «Vas muy rápido», comenté. «Antes me aconsejabas que no me apresurara. Ahora se cambiaron los papeles». «Pero tú dijiste que te gustaba la prisa apasionada». «Solo alardeaba». «Yo no. Hablo en serio. Mela, tendré que esperar mucho». «Oh, Peter, por favor. Será mejor que me vaya a acostar. Dormiré en la habitación contigua. Buenas noches». Sin pensar, exclamé: «No te vayas todavía». «Si no me voy ahora, no me iré nunca. No me provoques, Mela. Te advierto que juegas con fuego. Te amo y te deseo con locura. Quiero ser gentil y dulce contigo, pero puedo perder el control. Puedo hacer cosas que ambos lamentaríamos después. Buenas noches». Se inclinó y me besó, con un beso fogoso y avasallador, y, a pesar de todo lo que sentía por Tim, me emocionó. Algo dentro de mí que no pude contener respondió. Por un momento me aferré a él y respondí a su beso. Pero luego él se alejó bruscamente y, sin volverse, salió de la habitación. Permanecí como clavada en el piso, sintiendo que me ardía la cara. De nuevo me dije que el hombre con quien me había casado no era el que yo conociera al principio, y que llegó a agradarme. A éste, o se le amaba o se le detestaba. No había términos medios. Me obligué a pensar en Tim, no en Peter. «Tim»,
a quien amara durante tanto tiempo y que era todo para mí. Sentí, sin embargo, que el beso que Peter me había dado se interponía entre Tim y yo. Nunca me habían besado así antes, y tuve miedo de las sensaciones que se despertaban en mí. Me moví inquieta por la habitación, preguntándome cuánto tiempo tardaría Peter en dormirse. Estaba asustada y nerviosa, y sin embargo, nada en ese momento habría alterado mi decisión de reunirme con Tim. Y no era solo que quisiera verlo, sino también una sensación de obligación hacia él. No sé por qué me sentía de ese modo, considerando que él me había tratado tan mal, aunque comprendía lo que había sucedido. Audrey Herman lo había fascinado. Él vivía en un nuevo ambiente y trabajaba duro y, como era tan impulsivo y de ningún modo cauteloso como Peter, se dejó llevar por una súbita atracción que le hizo pensar que estaba enamorado y, también impulsivamente, decidió decírmelo enseguida y romper nuestro compromiso. Ahora entendía cuán desesperado debió sentirse cuando reaccionó y se dio cuenta de que aquello era solo una ilusión y que me amaba a mí. Pero el hecho de comprender el dilema de Tim no me ayudaba a resolver mi situación presente. Cuando dieron las 12:15, apagué la lámpara de mi mesa de noche, tomé una linterna de mano y, de puntillas, empecé a bajar por la escalera. La distancia entre mi dormitorio y el salón me pareció inacabable. Tim me esperaba en la oscuridad y solo las llamas que todavía ardían en la chimenea iluminaban un poco la habitación. «Mi amor», exclamó al verme. «Temí que no vinieras». Me tomó la mano y agregó: «Estás temblorosa, Mela». «Estoy aterrada», admití. «No sé cómo te atreviste a pedirme que me reuniera contigo. Soy una mujer casada». «Supuse que no dormirías con tu esposo. Se dice que los ingleses no son amantes ardientes y, además, tu matrimonio me parece fingido». «No sé por qué lo dices. ¿Acaso no lo es? Escuchemos primero tu relato. Tenemos mucho que decirnos uno al otro». «Oh, no, las damas primero. Vamos, Mela. Bromeamos, pero debes comprender cómo me afectó que me dijeras que te habías casado. Pensé que estaba loco o que soñaba, y todavía no puedo creerlo. No es posible que te hayas enamorado de nuevo. No has estado en Inglaterra el tiempo suficiente para ello. Hay algo detrás de todo esto». «Mucho, tanto que no sé por dónde empezar. Mejor cuéntamelo tú todo. Dime qué sucedió desde que me dejaste ese día. Cielos, parece haber pasado tanto tiempo». Nos sentamos sobre unos cojines frente al fuego. Tim empezó a hablar. Me dijo que cuando regresó a Winnipeg, después de verme, pensó que había hecho lo correcto, pero mi recuerdo se convirtió en una barrera entre él y Audrey Herman. «De pronto me pareció insignificante», confesó. «Supongo que fue porque había vuelto a verte. Siempre resaltaste entre todas las demás muchachas». Pero no tuvo mucho tiempo para pensar ni en ella ni en mí, porque casi enseguida le dijeron que debería salir con el siguiente grupo en un barco rumbo a Inglaterra. Durante su entrenamiento había diseñado un implemento que se utilizó en los aviones de práctica y dio buen resultado, y ello le ganó un ascenso. Eso lo emocionó tanto que no pudo pensar en otra cosa. Estaba absorto en su trabajo, y cuando ya estaba a bordo del barco, en Halifax, recibió mi telegrama. En ese momento comprendí que tú me importabas más que nadie y que Audrey había sido solo un flirt intrascendente debido al aburrimiento. Quise enviarte un telegrama de inmediato, pero era imposible. Tú ya estabas en alta mar y a nosotros no se nos permitía bajar a tierra, así que solo pude pensar en lo que te diría al verte de nuevo. Y después me escribiste. Lo hice en cuanto tuve un momento. La travesía fue larga y cuando desembarcamos en Liverpool nos enviaron a un aeródromo en Lancashire. Antes de llegar aquí, yo esperaba con ansiedad poder ir a Londres, pues sabía que te encontraría allí. Pensé en lo que habría sucedido si Tim hubiera llegado antes que yo partiera con Peter hacia el norte. Creo que le habría prometido casarme con él. Me habría quedado unos días más para ver un poco de Inglaterra, y luego habría regresado a casa a esperar a que terminara la guerra y pudiéramos rehacer nuestra vida en el punto en que la dejamos. Ahora es tu turno, Mela. Cuéntame lo que sucedió. No creo poder hacerlo.
Todo es muy complicado. Debe bastarte saber que cuando me dejaste, perdí todo interés en la vida. Vine porque mamá lo arregló así, y cuando me encontré con que mi tío había muerto, me sentí demasiado desdichada para regresar enseguida a Canadá. Así que me quedé y me casé con Peter. Y todo por mi culpa. Oh, Mela, ¿por qué no esperaste? ¿Por qué no confiaste en que volvería a ti? ¿Cómo iba a imaginar que cambiarías de opinión? Pensé que estabas comprometido con Audrey Herman y que deseabas casarte con ella. Fui un loco. Pero, Mela, te amo, de verdad. No puedes borrarme de tu vida de un plumazo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Continuar viéndome y amándome, porque me amas, Mela. Lo sé, no te atrevas a negarlo. ¿Y Peter? ¿Qué importa? Todos los ingleses son iguales, fríos y reservados. Nunca serás feliz con un tipo así. Si supieras, pensé al recordar los besos apasionados de Peter, y que él me había dejado sola por miedo a perder el control de sí mismo. No, Peter no era frío cuando se le conocía, aunque me había engañado con su reserva y su calma imperturbable. Nada de lo que hablemos, suspiré, cambiará las cosas. Debe haber alguna solución. ¿Sugieres alguna? Ya lo pensaré. Y cuando vaya a Londres nos las arreglaremos para vernos. Y si no podemos, tenemos que hacerlo. No te preocupes, Mela, todo saldrá bien. Así tiene que ser. No pude evitar sonreír ante la filosofía de Tim. Siempre fue igual. Confiaba en que todo saldría bien y en que, si se cerraban los ojos ante las cosas desagradables, de alguna manera mágica dejarían de serlo. Tim no toleraba sentirse desdichado, estar preocupado o sufrir más allá de unos breves momentos. Aunque su relato era convincente, no pude dejar de darme cuenta de que había en ello lapsos inexplicables. Por ejemplo, había transcurrido una semana entre el momento en que se dio cuenta de que a Audrey ya no le importaba y la fecha en que recibió mi telegrama. Pudo escribirme en ese tiempo, o al menos enviarme una línea dándome esperanzas. Y, al llegar a Inglaterra, pasaron 2 o 3 días antes de que me escribiera. Si me hubiera escrito durante la travesía y enviado la carta al llegar a puerto, yo la habría recibido antes de casarme con Peter. Pero no tenía objeto pensar en lo que pudo haber sido. Necesitábamos una solución para el futuro. Lo miré y me dolió el corazón. Era tan joven y tan atractivo. De pronto, me sentí mucho mayor que él. Las emociones y los sufrimientos pasados me habían hecho madurar. Pero Tim era él mismo, tan adorable, aunque me costara trabajo reconocerlo, y tan irresponsable como siempre. Al mirar hacia atrás me di cuenta de que yo siempre había sido la más práctica de los dos, y la que había hecho todos los planes para nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra vida futura. Tim vivía el momento, feliz de estar a mi lado, pero interesado solo en divertirse. Pensé que ahora me sería de poca o ninguna ayuda. ¿Qué debía hacer? Estaba casada con Peter y no podía defraudarlo. Tim, dije de pronto, debemos comportarnos como personas honorables y resignarnos a no volver a vernos. Suena bien, pero apuesto a que no lo harás. Debo hacerlo. Hay muchas cosas que debemos hacer y no hacemos, y esta es una de ellas, Mela. Además, nos amamos. Nada puede evitarlo. Ni tampoco nada puede evitar que yo esté casada con otro. Demonios. Todavía no me explico cómo pudiste ser tan tonta. Bueno, lo fui y no tiene objeto discutirlo. Será mejor que me vaya. Es tarde ya. No, todavía no he tenido oportunidad de decirte cuánto te añoraba y cómo deseaba besarte. Será mejor que no lo digas. Oh, Tim, si solo pudiéramos echar atrás el reloj. Si no hubiera habido guerra y continuáramos felices como antes. ¿No pensaste en la casita que íbamos a tener de casados cuando estabas en Winnipeg? ¿O estabas demasiado ocupado en hacer planes con Audrey Herman? Ella nunca hablaba de esas cosas. Es divertida, te hace reír todo el tiempo, pero es una buena chica. Te habría agradado, Mela. Claro que sí, contesté sarcástica. Tim rió y me abrazó. Me encanta ponerte celosa. No estoy celosa. Ya no. Audrey Herman ya hizo todo el daño posible a mi vida. Lo mejor es que ambos la olvidemos. Pero a mí no podrás olvidarme. Es cierto, lo sabes. Oh, Tim, esto es un infierno, pero te amo tanto. Él empezó a besarme y yo sentí que jamás había conocido tanta felicidad.
pero en el fondo persistía ese dolor profundo, esa desdicha que nada podría aliviar. Me separé de él con lágrimas en los ojos. Buenas noches, Tim, y adiós. No seas tonta. No te preocupes, todo se arreglará. Me gustaría creerlo. Tienes que creerlo. Eres demasiado adorable para sufrir. Además, me gusta que sonrías. Trataré de recordarlo. Cuídate, Tim. Puedes apostar a que lo haré. No te vayas todavía, Mela. Me besó de nuevo y de pronto me tomó en brazos y me llevó hacia el sofá. La luz de las llamas no llegaba hasta allí. Debo irme, insistí. Te amo, Mela, y no te dejaré ir. Nunca había escuchado antes ese tono de urgencia en su voz, ni me había besado con tanta furia. Sentí miedo, no de él, sino de ambos. Cuando su mano se deslizó por mi cuello, surgió una nueva fuerza en mí, que me permitió resistir la tentación y tratar de salvar un amor que era demasiado hermoso para arruinarlo. Por favor, Tim, por favor. Me debatí hasta lograr ponerme de pie y, sin volverme, corrí hacia la puerta, crucé el vestíbulo y subí por la escalera. Parece que lamentas irte, comentó Peter mientras el tren partía de la estación. Así es, contesté, contemplando los páramos cubiertos de niebla. Parecía extraño que lamentara dejar ese castillo que había despreciado durante toda mi vida, pero así era. En el poco tiempo pasado junto a mi abuelo había llegado a querer y a admirar el castillo, su pasado y al hombre que lo habitaba. Admiraba a mi abuelo y, en cierto modo, lo veneraba. A pesar de sus prejuicios, debía reconocer su integridad y su fuerza de carácter, las cuales lo ayudaban a mantener su credo y sus ideales. Al besar a Janie Rose para despedirme, ella me dijo: «Dígale a su madre que venga. Al señor no le quedan muchos años y, aunque es muy orgulloso para pedírselo, la recibirá con alegría cuando ella llegue. Se lo diré a mamá, prometí. Dios la bendiga, querida, y un día le dé la felicidad que merece». Janie había percibido mi sufrimiento. Tal vez fue la única que adivinó que había pasado la noche sollozando amargamente hasta que amaneció. Supongo que aquella era una reacción a todo lo que había sucedido en los últimos días, y no solo la pena de tener que despedirme de Tim. Apenas amaneció me levanté, me lavé con agua fría y abrí las cortinas para admirar el nuevo día. El cansancio y el dolor de la noche pasada se esfumaron cuando escuché, casi con tanta claridad como el canto de un pájaro, una canción dentro de mi corazón. Estaba viva, era joven, había mucho por hacer, por experimentar. ¿Qué objeto tenía lamentarse y sufrir? El ayer quedaba atrás, nada podía cambiarlo, debía seguir adelante. Soy feliz, me dije de pronto y me asombré, pero era verdad. Por encima de todos los problemas y dificultades a que me enfrentaba, existía en mí una felicidad fundamental que nada podría cambiar o destruir. Cuando bajé a desayunar me costó trabajo recapturar la sensación que tuviera al amanecer, aunque persistía en el fondo de mi alma, una pequeña sensación de gusto, que ni siquiera el hecho de tener que separarme de Tim podía destruir. El trayecto a Glasgow fue aburrido. Charlamos un rato, pero a mí nunca me ha gustado conversar en el tren, así que dormité un poco después del almuerzo. Al llegar llevamos el equipaje al hotel, y Peter me indicó que lo esperara en el vestíbulo mientras iba a comprar los boletos para el tren nocturno. Cuando se fue, pensé en ir a asearme en el tocador del hotel. Estaba al final de un pasillo y había que pasar por varias casetas de teléfono. Al pasar por una de ellas reconocí al hombre que estaba dentro y, sin pensarlo más, me deslicé en la caseta contigua, que por suerte estaba vacía. Escuchaba con claridad lo que el reverendo decía y, para disimular, me puse a hojear la guía telefónica. Sí, ya te dije que necesitarías 1/4 de toneladas para esos panfletos. Está bien. Te pagaré en efectivo, por supuesto. Sí, lo traigo conmigo. Iré ahora. Dile que lo veré en la esquina de la calle Silver. Debemos ser muy cautelosos. Sí, enseguida. Adiós. Colgó el auricular y salió. Yo tenía vuelta la espalda hacia la puerta de vidrio, pero de reojo lo vi dirigirse hacia el vestíbulo. Salí detrás de él y al verlo cruzar las puertas giratorias hacia la calle, decidí seguirlo. Por suerte,
Llevaba puesta una chaqueta de grueso cuello de zorro que me cubría parte del rostro, además de protegerme del frío, ya que dejé mi abrigo sobre la silla del vestíbulo junto al equipaje. Seguí al reverendo por calles atestadas de gente que salía de trabajar. Pronto caminó por otras menos transitadas, y tuve que mantenerme a cierta distancia para que no me viera. Me pregunté qué diría Peter cuando regresara al hotel y no me encontrara, pero sabía que hacía un buen trabajo. Sin duda el reverendo se reuniría con alguien, tal vez con el hombre que buscaba la policía, el jefe de la organización. Poco después la calle se hizo más angosta. Al fondo esperaba un hombre. Apenas cruzó palabras con el reverendo, pero pude notar que éste sacaba un paquete de su abrigo y se lo entregaba al hombre. Y entonces, de súbito, se volvió y empezó a caminar hacia mí. Sentí una oleada de pánico y deseé huir y echar a correr, pero me contuve y logré mantener la calma. Con un esfuerzo casi sobrehumano, abrí mi bolsa y bajé la cabeza, como si buscara algo. El cuello de piel de mi chaqueta y el sombrero cubrían casi por completo mi rostro, que incliné hacia adelante. Al cruzarnos, casi se rozaron nuestros hombros y, aunque parezca increíble, no me prestó la menor atención. Al fin llegué al final de la calle. Vi que el hombre a quien le diera el paquete se alejaba a toda prisa, y el reverendo, en cambio, caminaba por el lado contrario sin apresurarse, como si ya hubiera cumplido su misión. Tomé una súbita decisión y me apresuré a seguir al hombre del paquete y, al acercarme, vi que era joven. Una o dos veces me pregunté si sería sensato continuar o si no sería mejor regresar a avisar a Peter, a fin de que él notificara a la policía. Pero ya había iniciado mi persecución y detestaba darme por vencida. Sentí que estaba a punto de averiguar algo importante. De pronto, el hombre se dio vuelta por una calle y desapareció. Me apresuré cuanto pude. Era un callejón oscuro y solitario que desembocaba en un patio rodeado de casas sucias y sombrías. Me detuve, y en aquel lugar desolado vi una puerta abierta. Me acerqué y, de súbito, escuché un grito y un hombre apareció frente a mí. —¿Qué busca? —preguntó en tono amenazador. Me asusté y no pude responder. La apariencia de aquel hombre hubiera intimidado al más valiente. Alto, grueso, con rostro sin rasurar y de expresión ruda. —Y bien, ¿o es muda? ¿Vive aquí la señora Brown? El hombre se acercó y me tomó de la muñeca. La verdad, quiero la verdad. ¿Qué es usted? Una de esas nuevas mujeres policías. Suélteme. Ya le dije que busco a la señora Brown. Me dijeron que vivía por aquí. El joven que llevaba el paquete salió de un sótano. —¿Qué pasa, Christie? Y al verme agregó: —¿Quién es y qué quiere? —Es lo que quisiera saber. Creo que te venía siguiendo. —Déjeme ir —insistí, y traté de zafar mi muñeca del fuerte apretón del hombre. —Un momento. Antes necesitamos que nos responda algunas cosas. Si no me suelta, llamaré a la policía. —Ah, ¿sí? No imagino cómo lo logrará. Christie se volvió hacia el joven. —Dile al gobernador que suba. El joven desapareció y yo me quedé, lo confieso, aterrada. —Déjeme ir —supliqué de nuevo. Entonces hice algo terrible y tonto. Grité. Al instante, Christie me tapó la boca con una mano. Creí asfixiarme y me invadió el pánico. Me debatí con todas mis fuerzas, pero no logré nada. Él me rodeó con rudeza con ambos brazos y me levantó en vilo. Así me llevó hacia un sótano oscuro. Todavía me debatí en vano, aunque ya casi sin fuerzas, cuando llegamos al final de la escalera. La mano de Christie sobre mi boca me sofocaba cada vez más, cuando, de pronto, se abrió una puerta y entró un hombre. —¿Qué diablos pasa? —preguntó. —Una mujer policía, gobernador. —Si lo es, ¿qué diablos te propones al bajarla aquí? Comenzó a gritar. La rudeza que Christie demostró conmigo se había convertido ahora en una actitud suplicante y temerosa. Aflojó un poco la presión sobre mi boca, lo cual aproveché para morderlo con tanta fuerza como pude. Lanzó una exclamación de dolor y logré zafarme de sus brazos. —¿Quiere explicarme la razón de este ultraje? —pregunté al hombre a quien llamaban gobernador. —¿Qué hace aquí? —Busco a una señora apellidada Brown. Pude notar que no me creía. —Qué mala suerte la suya —dijo con voz siniestra—. Pero ella no vive aquí, y temo que gozaremos de su compañía durante algunas horas. —¿Qué quiere decir?
Ya lo verá. Se dirigió hacia un pasillo para abrir otra puerta y yo, mientras tanto, observé el sitio en que nos encontrábamos. Él había salido de un lugar donde había varias máquinas y montones de papel. Pero apenas pude lanzar una rápida mirada, porque el gobernador me indicó en ese momento: «Por aquí, tenga la bondad». Mantuvo abierta la puerta de una habitación pequeña y oscura, y yo, al entrar, me volví para ver si él entraba también, cuando advertí que me encerraban con llave. «¿Qué hacen?», grité. «Déjenme salir». Corrí hacia la puerta y di vueltas al picaporte, pero era inútil. Escuché en ese momento que el gobernador decía: «Ve de inmediato con Charlie que traiga un camión. Dile que es urgente y también traigan el auto grande. Lo necesitaremos». Parecía haber mucha actividad en aquella habitación. «Sé lo que hacen», pensé. «Se mudan, por eso me tienen aquí».